Esa interconsulta se sigue dando actualmente. Usted tiene prestigiosos médicos amigos, como tal vez alguien lo consulte a usted también, ¿no? Sí, sí, seguro, sí. Tengo muchos conocidos médicos que han trabajado juntos y bueno, tenemos vínculo como matriz el hospital donde uno estuvo. Yo estuve en el Hospital Rossi de La Plata, que era el ex policlínico del Turf. Y quedó mucho vínculo con la residencia y con todos los médicos que han egresado. Y entonces hay médicos en todos lados, de Comodoro Rivadavia, Claro. Carlos Casares, en Lincoln, es decir, varios, en Entre Ríos, en Y Tucumán. esto de la interconsulta es interesante porque por ahí muchas veces por ahí puede pasar que algún médico no accede a eso y se juega con su propio conocimiento y las cosas salen bien o salen mal muchas veces, seguro, ¿no? Seguro. La interconsulta también de alguna es un forma aprendizaje es una muestra de humildad, permanente, ¿no? ¿no? De una muestra de humildad de decir, alguien sabe más que yo. Pero seguramente, acá no, es decir, la medicina no es una ciencia exacta, Claro, es muy exactamente. difícil, Sí. es muy difícil, cada vez es más compleja. Se aprende todos los días, aún de las patologías que uno cree que conoce bien, siempre terminan dando la sorpresa por presentaciones diferentes. Entonces, eso hace que uno tenga que participar interactivamente con otras especialidades también, ¿no? Es muy difícil abarcar toda la medicina, más hoy. Quedó una rama de la raíz en La Plata, ¿no? Tiene un hijo por ahí, ¿no? Sí, tengo a mi hijo Santiago. ¿Y tiene nietos también? Y tengo una nieta, una nietita de 1 año y 6 meses, sí, Ámbar. ¿Santiago le sigue en la profesión? No, Santiago es psicólogo. Ajá. Y es estudiante de abogacía. Bien. Sí. Ah, bien, las dos cosas. Las dos cosas, sí, se recibió de psicólogo, empezó la carrera de psicología después de graduado, de derecho, perdón, y bueno, ahora con el asunto de la beba y todo está un poco detenido, pero es su meta, hizo el 2.º año y Bien. es una carrera diferente, ¿no? ¿Sus padres, doctor Vivas? Padres fallecieron los dos. Mi madre se llamaba Teresa del Carmen Spickerman y mi padre se llamaba Claudio Francisco Vivas. ¿Qué hacían ellos? Bueno, papá era empleado, mamá era ama de casa, nosotros éramos 4 hermanos, tengo 2 hermanas mujeres que viven actualmente en La Plata y tengo un hermano fallecido que vivía también en la zona de La Plata, en Bonet. El sueño del padre de antes, del padre de trabajo, era que tener un hijo profesional. Sí, soy el único, de mi núcleo familiar íntimo, soy el único profesional. De alguna forma tiene orgullo de haberle dado a sus padres esa satisfacción, ¿no? Sí, seguro. Ellos pudieron disfrutarlo, por lo menos. ¿Cómo fue la decisión de venir a Tres Arroyos? Cuando estudiaba el primer año, conozco a alguien de Tres Arroyos, que a la postre fuimos compañeros casi toda la carrera. Él es el que me invita a venir, yo ya estaba en La Plata trabajando. Nosotros somos promoción 84, yo me recibí en el 85, porque justo en ese año me casé, nos casamos. Y él me invita a venir a Tres Arroyos en el año 93, en abril del 93. Ahí fue que enseguida ingreso, lo voy a mencionar, es Guillermo Canal, que fue anestesista, de familia de acá, de Tres Arroyos. Y por ese entonces había una nueva refundación del sanatorio policlínico, en esa época. Entonces, bueno, había una vacante, había una posibilidad de venir como clínico. Yo ya estaba trabajando en La Plata y en Buenos Aires, y bueno, ahí
se tomó la decisión. En esa época hubo una camada de buenos médicos aquí experimentados, ¿no? Gente con mucha experiencia. Claro. Sí, sí. ¿Y cómo fue ese trasplante, digamos, desde el cambio generacional? Lo que se supone un lugar como La Plata, donde aparentemente hay mucha más tecnología, si se quiere, tecnología de aquellos tiempos, ¿no? Como era una ciudad rural. Del interior. Sí, del interior. Sí, lo que pasa es que son vivencias distintas porque hay patologías diferentes. Qué bueno ese detalle. Sí, sí. Hay patologías diferentes, sin lugar a dudas. La profesión del individuo, el medio ambiente, influye mucho en el desarrollo de ciertas patologías. No se olviden que en el año 93 tuvimos una epidemia de triquinosis que fue una de las más importantes del país. Esas patologías en las ciudades de donde hay más cantidad cercanía con el campo. Claro, se desarrolla más en las zonas rurales, claro. Pero y a veces no son tan tenidas en cuenta en las grandes capitales. Entonces, yo me acuerdo que diagnosticaban la enfermedad cuando nos pusimos en contacto con ellos a la distancia a través de las encomiendas que les mandaban. Claro, y iban claro. ¿Se entiende? Los chorizos. Claro, iban con las facturas de acá. Sí. Entonces se sospechaba la patología a raíz de esas circunstancias. Claro, es muy habitual aquí en familias de campo las famosas carneadas que por ahí en algunos casos no pasaban los trámites necesarios como para comer algo seguro, ¿no? Yo creo que en eso se ha avanzado mucho localmente, ¿no? Sí. Me parece que se ha prestado mucha atención a todo lo que es el saneamiento ambiental, ¿no? Por supuesto que hay mucho para hacer todavía, pero creo que se ha adelantado mucho en ese aspecto. Ese tipo de alimentación que hacemos referencia, el mucho fiambre casero con grasa y demás, también hace que el individuo local sea más propenso a tener colesterol que, por ejemplo, el que vive en las ciudades un poco alejadas de todo eso. No es una cosa general, por supuesto. Claro, exactamente. Sí, no podría asegurarlo. Por supuesto que la fuente alimentaria tiene un valor importante, pero hay otros factores que influyen. Claro. Es decir, el estrés de la dinámica diaria en los centros urbanos importantes tiene un peso capital a la hora de evaluar el colesterol. Y el colesterol es una de las enfermedades más duras, más dañinas, si se quiere, ¿no? Son dañinas silenciosas. Claro. Son enfermedades crónicas. Como la diabetes, por ejemplo. Sí, pero producen realmente mucho daño, ¿eh? Claro. Mucho daño. Por suerte la farmacología ha ayudado mucho a la medicina. Mitigar ciertos desórdenes, sí. Yo creo que hoy tenemos que apuntar a tres patologías clave fuera del contexto de pandemia, ¿no? Sí. Yo creo que hoy predominan los accidentes viales, las enfermedades cardiovasculares obviamente están al tapete, el cáncer y la depresión. Yo creo que sobre ese margen, sobre ese rango hay que estar muy atentos, y las enfermedades mentales me parece que hay que rever un montón de cosas. Con el cáncer se ha avanzado. Era una enfermedad terminal, sí o sí, la antes, mayoría ¿no? de las veces. Ahora no tanto. Hoy se la puede pelear de distintos ángulos. Los anticuerpos monoclonales han renovado las terapéuticas de casi todas las patologías. Son drogas que en manos experimentadas y administradas en tiempo oportuno, la combinación de ciertas drogas que han aparecido también, tanto para el cáncer de pulmón como para el riñón. Hoy en otros centros han
tenido gran control de estas patologías. Pero bueno, para esto que usted dice, es muy importante la medicina preventiva, ¿no? Y sí. Es decir, no el caso que usted decía de que el hombre es más remiso de ir al médico, pero bueno, después se pagan las consecuencias muchas veces cuando aparecen ciertas enfermedades en las cuales uno no tiene síntomas, ¿no? Claro, cuando la enfermedad da síntomas, generalmente uno está llegando un poco tarde. Eso para la mayoría de las enfermedades tumorales. Por eso la importancia de los testeos precoces, periódicos. Creo que eso es lo que no da una garantía, pero sí por lo menos produce cierto detenimiento de los porcentajes de curación en cuanto a poder llegar en forma precoz a las patologías, por lo menos más severas. La aparición de las obras sociales, por ejemplo, de alguna forma ha facilitado que la gente vaya más al médico, porque por ahí es menos oneroso. Pero también al médico le ha generado una complicación, porque usted estudió para médico, no para contador, ¿no? Y después tiene que trabajar, digamos, con determinada cantidad de obras sociales en cada caso, ¿no? Que lo desconcentran un poco de su objetivo principal, ¿no? Yo digo, en la práctica uno, siempre repito la misma frase, uno tiene tres tipos de medicina: la que debe hacer, la que puede hacer y la que termina haciendo. A veces condicionado por todos estos factores. Sí. Aparte son muchas obras sociales, que con criterios dispares. Exacto, a veces, y con cumplimientos dispares. Entonces eso hace que uno se vea limitado en alguna toma de decisiones, ¿no? Porque es decir, uno debe acomodar el tipo de medicina para la obra social y para la patología del paciente, y eso es difícil. Es pesado, claro. Sí, cuando uno se recibe de médico, tiene un gran arsenal de conocimientos teóricos. Cuando hace el post, digamos, el post recibimiento, que lo hace en hospitales, ¿no? Sí. Ahí es donde realmente se aprende mucho. Ahí empieza el fogueo. Claro, sí. En realidad ahí empieza el fogueo, y la medicina se termina aprendiendo quizá cuando se está por jubilar. O sea, uno tiene las armas, pero no tiene las municiones hasta que ya se baja del caballo. Pero creo que en casi todas las profesiones es un poco así. La tecnología ha acercado también, por supuesto, mucho estudio, ¿no? Digamos, a través de la computación hoy se puede acceder a muchos conocimientos, ¿no? Para actualizarse. Sí, aparte de tener vínculos con colegas de otras partes del mundo y compartir experiencias, ha acercado mucho Pero bueno, la limitación que tiene es la falta del acercamiento con el paciente. Claro, o sea, por un lado se ha ganado mucho en adquirir información. Claro, hoy uno, si quiere, usted puede monitorear su marcapaso desde centros de Estados Unidos. Usted se acoge a algún plan y de allá le monitorean su marcapaso. Pero es decir, la robótica en la cirugía ha ganado terrenos extraordinarios. Una cirugía valvular que antes se hacía a cielo abierto, hoy con cirugías mini-invasivas se hace un reemplazo valvular, el paciente en 48 horas, en 72 horas está dado de alta. Pero bueno, es una medicina que a nosotros nos va a costar que llegue por los costos. Sí. Ya la laparoscópica fue un avance importante. La laparoscópica lleva más de 30 años. Claro. Es decir, cuando yo vine en el año 93, en Alemania ya se hacían cirugías de hernia hiatal por cirugía laparoscópica. Es decir, estoy hablando hace 30 y pico de años prácticamente. Los costos cada vez nos distancian más a veces de lo que se están haciendo en otros centros mundiales de referencia, ¿no? Esta profesión tan importante, tan sanadora para el hombre en general y la mujer obviamente,
ha hecho que haya tenido que tomar muchas veces decisiones importantes, estar muy cerca de la muerte, ¿no?, de una persona, esas responsabilidades, ¿no?, que eso es lo entiendo más que ser muy duras, ¿no? Eso es muy duro. Eso es muy duro. No existe médico que no se pueda conmover tras ver perder la batalla. Eso realmente es difícil. Es una batalla, claro. Sí. Es un desafío que uno tiene permanentemente. Hoy usted mencionaba el hecho del ingreso de estudiantes extranjeros. Esto fue una característica, o lo sigue siendo tal vez, una característica muy importante de las universidades argentinas porque son gratuitas, son así, y muchos estudiantes